¿Alguna vez has sentido que algo iba mal en una situación, pero no podías explicar exactamente el qué? Como si hubiera un juego jugándose justo delante de ti, pero no pudieras ver las cartas. Este es el momento en el que aprendes a ver lo que siempre ha estado oculto. Existe un manual no escrito de las interacciones humanas. La mayoría de las personas vive sin siquiera darse cuenta de que existe. ¿Y aquellos que lo conocen? Rara vez hablan de él abiertamente. ¿Por qué? Porque el conocimiento es poder, y el poder compartido es poder diluido. Pero aquí es donde se pone interesante. Lo que estás a punto de descubrir no es sobre manipulación, es sobre discernimiento. Es sobre ver las cartas ocultas que todos juegan, pero pocos admiten tener. Es sobre proteger tu autonomía en un mundo donde la influencia invisible moldea decisiones que crees que son tuyas. Imagina por un momento a un joven diplomático llegando a una corte extranjera en el siglo XVI. Conoce el protocolo oficial, ha estudiado las reglas formales, pero en los primeros días percibe algo perturbador. Las decisiones reales no ocurren donde deberían. Las sonrisas no significan lo que parecen significar. Existe un juego paralelo, con reglas completamente diferentes. Ese diplomático tiene dos opciones: fingir que el juego oculto no existe y ser devorado por él, o aprender sus reglas y navegar con conciencia. Tú tienes la misma elección hoy, en cada reunión de trabajo, en cada conversación familiar, en cada interacción en línea. Vamos más a fondo. Investigaciones clásicas sobre el encuadre cognitivo revelan algo fascinante. La misma información, presentada de formas diferentes, genera decisiones opuestas. No es el contenido lo que determina la elección, es el marco. Es cómo se muestran las cartas, no cuáles son las cartas. Piensa en aquella reunión donde la mejor idea no fue elegida. La idea ganadora no era superior, pero fue presentada por el líder informal del grupo. Aquel que supo enmarcar la discusión, que plantó las semillas antes de que la reunión comenzara, que creó el contexto donde su propuesta parecía la única elección lógica. ¿Tuviste eso suceder? Quizás fue tu idea la que murió en ese proceso. La cuestión no es si este juego existe. La cuestión es si vas a seguir siendo una pieza inconsciente o vas a aprender a ver el tablero. Existe una metáfora que uso para explicar esto: las cartas ocultas del juego social. Todo el mundo tiene cartas en la mano que no muestra. Cartas de estatus, cartas de influencia, cartas emocionales. El problema es que la mayoría de las personas ni siquiera sabe que está sosteniendo cartas, mucho menos cómo jugarlas. Cuando alguien te elogia excesivamente antes de hacer un pedido, está jugando la carta de la deuda social. Cuando alguien responde vagamente a una pregunta directa, está escondiendo cartas. Cuando la emoción se usa para justificar la falta de lógica, es una carta que se juega para desarmar tu razonamiento. ¿Empiezas a ver el patrón? La mayoría se detiene aquí. Por eso se equivoca. Ver las cartas no es suficiente. Necesitas entender por qué funcionan. Y lo más importante, necesitas decidir cómo vas a jugar las tuyas. Toma el ejemplo clásico del conflicto familiar. Una persona usa constantemente la narrativa del sacrificio personal. Yo siempre cedo por vosotros. Nadie reconoce lo que hago. Esto no es solo una queja, es una carta que se juega, la carta de la culpa. Y funciona porque golpea directamente el sistema emocional antes de que el racional pueda procesar. ¿Reconoces esta dinámica? Probablemente ya fuiste blanco de ella. O peor, ya la usaste sin darte cuenta. En las redes sociales, el juego se vuelve aún más sofisticado. Las narrativas virales no surgen por casualidad. Se construyen con precisión quirúrgica. Usan gatillos emocionales específicos: ira, miedo, indignación moral. No porque el creador crea necesariamente en el contenido, sino porque sabe exactamente qué cartas jugar para movilizar a miles. ¿Compartiste algo hoy sin darte cuenta de que estabas siendo una pieza en el juego de alguien? Antes de continuar, hay un detalle que lo cambia todo. El conocimiento de estas dinámicas no te convierte automáticamente en manipulador. De hecho, es lo contrario. La ignorancia es lo que te deja vulnerable a la manipulación, tanto para ser víctima como para ser usado como herramienta. Piensa en una colega talentosa que conoces, de esas que todos saben que es brillante, pero que nunca consigue el reconocimiento merecido. Ella cree que el trabajo duro habla por sí mismo, que el mérito es suficiente.
pero el mérito es solo una carta, y si no sabes jugarla, se queda inútil en tu mano, hasta el día en que aprende a leer la sala, a identificar quién toma realmente las decisiones, a moldear la percepción de su valor en lugar de solo demostrarlo. De repente, el mismo trabajo genera resultados diferentes, no porque se haya vuelto manipuladora, sino porque aprendió las reglas reales del juego. Quien controla la narrativa, controla la realidad. ¿Suena esto maquiavélico? Debería, pero no en el sentido que imaginas. La advertencia de Maquiavelo no era sobre ser cruel, era sobre entender que el poder existe, quieras o no, y que ignorarlo no hace que desaparezca, solo hace que seas aplastado por él. El siguiente paso parece obvio, pero casi nadie lo hace. Necesitas desarrollar lo que llamo visión doble, la capacidad de ver simultáneamente lo que se está diciendo y lo que se está haciendo, el texto y el subtexto, las cartas visibles y las ocultas. Empieza observando la narrativa, no solo los hechos, sino cómo se presentan. ¿Por quién? ¿Con qué momento? ¿Con qué énfasis? ¿Aquel gerente que siempre empieza las reuniones contando una historia personal? No es charla trivial, es establecimiento de marco. Está creando el contexto emocional donde sus ideas van a ser recibidas. ¿Aquella amiga que siempre tiene una crisis justo cuando necesitas establecer límites? Puede ser coincidencia. O puede ser una carta que se juega para mantener el status quo. Cuestiona la intención, siempre. No con paranoia, sino con curiosidad. ¿Qué quiere realmente esta persona? No lo que dice querer. Lo que sus acciones revelan sobre sus objetivos reales. El silencio bien usado es contexto, no fuga. Aprende a crear tu propio marco. Define la realidad de una situación antes de que otros la definan por ti. Si no escribes la narrativa, alguien la escribe por ti. Usa el silencio estratégico. La gente odia los vacíos conversacionales. Los llenarán, y al hacerlo, revelan cartas que pretendían mantener ocultas. Protege tu reputación como un activo, porque es exactamente eso, un activo que puede ser construido, destruido, negociado. Tu imagen no es vanidad, es capital social. Pero aquí viene la recompensa que pocos entienden. Ver el juego es el primer paso para no ser una pieza, pero el segundo paso es aún más importante, decidir cómo vas a jugar, con qué ética, con qué propósito, con qué límites, porque el poder no corrompe. Solo revela lo que ya estaba ahí. Puedes usar este conocimiento para manipular, o puedes usarlo para proteger, para construir, para liderar con integridad, para crear conexiones genuinas basadas en transparencia mutua en lugar de juegos de poder. Existe una prueba simple para saber de qué lado estás. Cuando usas estas técnicas, ¿el resultado te beneficia solo a ti o crea valor para todos los involucrados? La manipulación es un juego de suma cero. La influencia ética es un juego donde todos pueden ganar. La diferencia está en la intención y en la transparencia. Voy a compartir algo que aprendí observando a consejeros a lo largo de la historia. Los que duraron no fueron los más manipuladores. Fueron los que entendieron el juego tan bien que podían jugarlo abiertamente, que podían decir «sé lo que estás haciendo» sin crear conflicto, que usaban su conocimiento para navegar, no para destruir. Thomas Cromwell, Richelieu, Bismarck. Todos entendieron una verdad fundamental. El poder real no viene de esconder tus cartas. Viene de jugar tan bien que puedes mostrarlas y aún así ganar. Esto requiere algo que pocos desarrollan: la capacidad de mantener múltiples perspectivas simultáneamente, de ver tu visión, la visión del otro y la visión de un observador neutral, todo al mismo tiempo. Es agotador al principio, como aprender a conducir. Necesitas pensar en cada movimiento, pero eventualmente se vuelve segunda naturaleza. Simplemente ves las cartas, los juegos, las intenciones, y lo más importante, ves las oportunidades de elevar el nivel del juego, de transformar manipulación en colaboración, de convertir juegos de poder en construcción mutua. Hay una historia que ilustra esto perfectamente. Un amigo mío vivía relaciones donde se sentía usado, siempre dando más de lo que recibía, siempre sacrificándose, siempre frustrado. Él creía que el problema eran las otras personas, que solo atraía a gente interesada, hasta que empezó a ver las cartas.
sus propias cartas. Se dio cuenta de que él jugaba la carta del Salvador, que se ofrecía para resolver problemas que nadie le pidió que resolviera, que creaba dependencia y luego se quejaba de ella, que su altruismo era en realidad una forma de control. Doloroso, extremadamente. Liberador, completamente. Cuando ves tus propias cartas ocultas, puedes elegir jugarlas conscientemente, o puedes elegir bajarlas y jugar limpio. La crítica repetida suele ser una confesión disfrazada. Presta atención a esto. Cuando alguien critica obsesivamente un comportamiento en los demás, frecuentemente está proyectando algo propio que no consigue afrontar. El colega que siempre se queja de politiqueo puede ser el más político de todos. La persona que acusa a todos de falsedad examina su autenticidad. ¿Quién ve manipulación en todo? Pregúntate qué juego se está jugando. No es una regla absoluta, pero es un patrón revelador. La búsqueda excesiva de control delata un caos interno. Cuanto más alguien intenta controlar cada detalle, más revela su propia sensación de descontrol. Es una compensación, un intento de crear orden externa porque la orden interna no existe. Esto se manifiesta de formas sutiles. Microgestión en el trabajo, celos obsesivos en relaciones, necesidad de tener siempre la última palabra, corrección compulsiva de detalles irrelevantes. Son cartas que se juegan por miedo, no por estrategia. Vamos a hablar sobre algo que incomoda a muchas personas. ¿Este conocimiento puede volverte cínico? ¿Puede hacer que desconfíes de todos? ¿Puede destruir tu capacidad de conexión genuina? Solo si tú lo permites. La ignorancia no es virtud, la ingenuidad no es pureza. No ver el juego no te hace moralmente superior, solo te hace vulnerable. El verdadero desafío ético no es permanecer ignorante, es ver claramente y aún así elegir actuar con integridad. Es conocer todas las formas de manipular y elegir no hacerlo. Es tener el poder y usarlo para proteger, no para explotar. No es sobre ser maquiavélico, es sobre no ser ingenuo. Existe una diferencia fundamental entre cinismo y discernimiento. El cinismo asume lo peor de todos. El discernimiento ve con claridad y responde apropiadamente. Puedes ver las cartas ocultas y aún así elegir jugar las tuyas abiertamente. Puedes reconocer la manipulación y responder con transparencia. Puedes entender juegos de poder y proponer colaboración. Pero esto solo es posible cuando ves el juego, cuando entiendes las reglas, cuando sabes qué cartas están en la mesa. La verdad incómoda es la más liberadora. Y la verdad es esta: todos jugamos juegos sociales. La cuestión no es si juegas, es si juegas conscientemente, si eliges tus juegos, si defines tus reglas, si estableces tus límites. Ahora, el giro final. Las cartas ocultas más peligrosas no son las de los demás, son las tuyas propias, aquellas que juegas sin darte cuenta. Los patrones que repites, las manipulaciones inconscientes, los juegos que aprendiste tan temprano que ni siquiera sabes que estás jugando. ¿Cuántas veces usaste la vulnerabilidad como arma? ¿Compartiste una debilidad no por autenticidad, sino para desarmar a alguien? ¿Cuántas veces jugaste la carta de la víctima? ¿Te hiciste el desentendido cuando entendías perfectamente? ¿Usaste la honestidad brutal como excusa para la crueldad? Todos hacemos esto. La diferencia está en hacerlo conscientemente o no. Cuando lo haces inconscientemente, eres controlado por esos patrones. Cuando lo haces conscientemente, puedes elegir, puedes parar, puedes jugar diferente. ¿El ejercicio más poderoso que puedes hacer? Durante los próximos 7 días, elige una interacción social al día, en el trabajo, con amigos, en línea. No intentes cambiar nada, solo observa. ¿Qué narrativa se está construyendo? ¿Qué marco se está imponiendo? ¿Qué cartas se están jugando? Pero principalmente, ¿qué cartas estás jugando tú? El tercer día empezarás a ver patrones. El quinto, percibirás tus propios juegos. El séptimo, tendrás una elección: continuar jugando inconscientemente o empezar a jugar con propósito. Documenta una observación que te haya sorprendido. Comparte lo que esto reveló sobre ti mismo, no sobre los demás. Porque al final, el único juego que realmente controlas es el tuyo. Aquí está la paradoja final. Cuanto mejor entiendes el juego, menos necesitas jugarlo. Cuanto más ves las cartas ocultas, menos necesitas esconder las tuyas. Cuanto más poder acumulas, menos necesitas usarlo. Porque el verdadero poder no está en ganar el juego.
está en trascenderlo, en crear espacios donde el juego no es necesario, en construir relaciones basadas en transparencia mutua en lugar de maniobras ocultas. Pero solo puedes trascender lo que entiendes. Solo puedes superar lo que dominas. Solo puedes elegir no jugar cuando sabes exactamente cómo jugar. Las cartas ocultas seguirán existiendo. La gente seguirá jugando. La cuestión es, ¿vas a ser un jugador inconsciente, una víctima del juego? ¿O alguien que entiende tan profundamente las reglas que puede elegir cuándo, cómo y si va a jugar? El conocimiento que has ganado aquí viene con responsabilidad. Úsalo para proteger, no para explotar. Para construir, no para destruir. Para elevar el nivel del juego, no para rebajarlo. Porque al final todos estamos en el mismo tablero y podemos elegir qué tipo de juego queremos jugar. El manual no escrito de las interacciones humanas existe. Ahora has empezado a leerlo. La cuestión es, ¿qué vas a escribir en tu propio capítulo? Quien explica demasiado cede el control, así que me detendré aquí. Pero antes de irte, recuerda, ver el juego es poder. Jugar con conciencia es sabiduría. Trascender el juego es maestría. Acabas de dar el primer paso. Los próximos dependen enteramente de ti, de las elecciones que haces cuando nadie está mirando, de las cartas que eliges jugar cuando podrías manipular fácilmente, del tipo de jugador que decides ser. El juego continúa, pero ahora tú ves las cartas. Usa este conocimiento con sabiduría. El mundo necesita más personas que entiendan el juego lo suficientemente bien como para jugarlo con integridad, que vean las sombras pero elijan la luz, que conozcan la manipulación pero practiquen la transparencia. Sé una de ellas. El juego te necesita, pero más importante, tú necesitas entender el juego, porque solo así puedes elegir cómo o si vas a jugarlo. Las cartas están en la mesa, todas ellas, las visibles y las ocultas, las tuyas y las de los demás. La pregunta final es simple: ¿cómo vas a jugar las tuyas?